Sean todos bienvenidos a la unidad número 8 de este libro de Faber Piano Adventure y vamos a comenzar con esta nueva digitación. Vamos a colocar nuestra marquita en el do central y a partir de la unidad 8 nos vamos a mudar un poco. Vamos a subir una octava arriba, nos vamos a quedar aquí y este es el do central, que ya hemos trabajado bastante con el do central, pero ahora vamos a empezar a trabajar una octava arriba. A partir de este do, en esta escala pentatónica, también los 5 deditos, y vamos a tener este do que le vamos a llamar do del tercer espacio. ¿Por qué? Porque está en el tercer espacio del pentagrama. Después tenemos en línea el re. En la cuarto espacio, el mi. Última línea del pentagrama, fa, y ya en el espacio, el sol. Entonces tenemos estas 5 notitas. Y vamos a comenzar entonces la lectura con varias canciones en esta posición, aquí arriba. Vamos a ver esta canción que se llama May Dance y tenemos en la mano izquierda, con mi dedo 1, el do central, una blanca con puntillo que vale 3 tiempos, otra vez una blanca con puntillo, bajamos una notita, una segunda descendente y vamos al si, y después tenemos un do central staccato, otra vez blanca con puntillo, compás 6 blanca con puntillo, el si, y una vez más termina en do. Perfecto. En la mano derecha vamos a encontrar corcheas negras, silencios de negras y este intervalo que son las terceras en el compás 4. Bueno, si recuerdan, a veces trabajamos con el solfeo silábico. Esto quiere decir que yo le voy a poner unas sílabas para hacer la rítmica de alguna canción o cualquier ejercicio. Entonces, sabemos que tenemos 4 corcheas, 2 corcheas valen un tiempo. Entonces lo que yo voy a hacer es decir a do y a re, queso, queso y el pan. Queso, queso, pan. Si contara el tiempo, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, queso, queso, pan, silencio, queso, queso, pan. Vamos a juntar las manos. 1, 2, 3. Vamos a comenzar ahora en la página 91 cuando los santos vienen marchando y vamos a ver la mano derecha. Vamos a encontrar negras, redondas, silencios de negra, blancas y entonces vamos a tocar acá. Una quinta. 1, 2, 3 y 4, 1. Quinta. 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 1. Veamos ahora entonces mano izquierda. 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1.
1, 2, 3, 4, 1, 2. Una tercera. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4. Ligadura de prolongación. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Vamos a juntar las manos. Manos juntas. Y en espejo. 1, 2, 3, 4, 1. Vamos a probar ahora cuando los santos vienen marchando con la pista. La pista de la página 91 tenemos slow y después la otra que es más rápida. Vamos con slow, a ver, escuchemos un poco. Bien, esa es la velocidad. Si escuchan roncar, es el perro. Vamos con la pista. Vamos a comenzar ahora con la canción African Celebration y vamos a encontrar al final, o sea en la página 93, en los últimos 3 compases, un símbolo, un signo musical que dice RIT. Eso significa retardando. Quiere decir que gradualmente vamos a bajar la velocidad en esos últimos 3 compases para hacerlo cada vez más lento. Eso es lo que significa retardando. Bien, la canción es rápida. Arriba en el movimiento aire dice quickly, with energy. Entonces vamos a hacer ahora la mano derecha y lo vamos a hacer con el metrónomo. Acá puse 4 tiempos y puse a 60. Quiere decir que van a entrar 60 negras por minuto. Y entonces vamos a comenzar. Esta va a ser la velocidad y lo vamos a hacer la mano derecha ahora. Vamos a contar 4 y comenzamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. 2, 3 y 4. Bien. Van a ver que la segunda hoja, todo se muda una octava arriba, la mano derecha, no todo. La mano derecha se muda al do del tercer espacio. Bien, vamos a aumentar entonces un poco la velocidad y vamos a ir a 75, por ejemplo. Y vamos a hacer lo mismo, toda la mano derecha y seguimos en un movimiento adagio, ¿sí? Es muy lento esto. 1, 2, 3, 4. 1,
4. Cuatro. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3 y 4. Y levanto. Muy bien. Vemos la mano izquierda. Vamos con esta velocidad. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 3 y 4. Ligadura de prolongación. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 y 4. Bien. Entonces, de esta manera vamos a ir estudiando siempre de a poco. Si pasar de 60 a 75 es muy rápido, bueno, vayamos entonces a 70 o a una velocidad menor. Primero, para acostumbrarnos a estudiar con metrónomo y segundo, para que sea todo bien perfecto el tema de respetar no solamente la velocidad, sino la duración de las figuras musicales que aparecen en cualquier canción o cualquier obra que empiecen a estudiar. Bueno, con la canción African Celebration vamos entonces a hacer toda la partitura completa. Veamos que empieza en esta posición y después en la segunda hoja la mano derecha sube una octava. Comenzamos. 1, 2, 3, 4. 1, 2. 4. Tres, cuatro. 1, 2. Y una octava más abajo el do. Vamos a escuchar cómo es la pista de African Celebration slow. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Bien, vamos a hacerlo entonces con la pista lenta.
llegado a la página número 94, donde tenemos un estudio de imitación. ¿Qué significa esto? Que voy a tocar con ambas manos, pero lo que hace la mano izquierda lo va a repetir la mano derecha. Eso es la imitación. Ya sea que primero un patrón lo hace la mano izquierda y después repite la derecha o viceversa. Bien, vamos a verlo entonces ahora mucho más lento, ¿no es cierto? Empezamos. Queso, 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 queso. 2, 3, 4. Subo. Y ahí estamos. Bien, hemos llegado entonces al final de esta unidad número 8. Recuerden hacer la parte de la teoría musical que está en la página 95. Es recomendable que trabajen siempre con lápiz negro, goma y hagan de cada unidad que finaliza la hojita de teoría musical. Esto es todo en la unidad número 8. Nos vemos en la siguiente unidad número 9. ¡Hasta luego!